Bien amigos, bienvenidos. Esta es la lección 3 del contenido de tutoría de ICT de abril de 2017. Este mes estamos enseñando el modelo de transacciones diarias de ICT, y esta enseñanza está enseñando específicamente el rango de operadores del Banco Central. Bueno, para la gama de intermediarios de bancos centrales, supondré que ya ha leído mi tutorial de YouTube sobre la gama esencial de intermediarios de bancos, pero si no lo ha hecho, este le enseñará todo lo que debe saber. Aprendido de esa lección de todos modos. Pero supondremos por un momento que entiendes las desviaciones estándar. Ahora, primero tenemos que tener un rango, o un número, o un nivel en términos de un punto focal central, y luego tiene que desviarse por encima o por debajo de él para darnos nuestra desviación de fecha. Bueno, el rango de los operadores del Banco Central es un momento específico del día que vamos a enseñar en esta lección, pero por ahora, quiero que piense en los rangos en términos de un nivel superior predefinido. Y vamos a decir que el cuadro central aquí representa el rango de agentes del Banco Central. Y entraré en detalles y le mostraré cómo se ve en un gráfico. Pero por ahora, tenemos que saber conceptualmente si hay un rango que hemos considerado un rango importante específico en precio. Una vez que determinemos que la altura varía de mayor a menor, en función de dos tipos diferentes de parámetros, los revisaremos. Esa medida del rango de precios en términos de pips se puede reproducir o replicar si se quiere, en forma de desviación estándar. Una desviación estándar por encima y por debajo sería el mismo rango agregado al alto, el rango de los operadores del Banco Central. Y una desviación estándar es el mismo rango que hace que los operadores del Banco Central se ubiquen en el rango total en términos de pips. Y restamos ese rango del rango bajo de los intermediarios del Banco Central, y eso nos daría una desviación estándar por encima y una desviación estándar por debajo. Ese rango se sumaría al máximo de la primera desviación estándar y se restaría del mínimo de la primera desviación estándar a continuación, lo que nos daría la segunda desviación estándar. Y esto sería 1, replicando el rango de los operadores del Banco Central con desviaciones estándar de 1, 2,3 y 4. Por lo general, la mayoría de los días de venta crearán el máximo del día desde el rango de los operadores del Banco Central hasta 3 desviaciones estándar. La mayoría de los días de compra crearán el mínimo del día desde el rango de los operadores del Banco Central hasta la tercera desviación estándar. Idealmente, los días de celda crean el máximo del día, no más de 2 desviaciones estándar por encima del rango de los operadores del Banco Central. Muchas veces, solo una desviación estándar ideal por días creará el mínimo del día, no menos de 2 desviaciones estándar por debajo del rango de los operadores del Banco Central. E idealmente, muchas veces verás que solo se encuentra una desviación estándar por debajo del rango de los operadores del Banco Central, creando el mínimo del día. 4 desviaciones estándar por encima del máximo del día van a estar justo después de un evento noticioso de muy alto impacto para la sesión de Londres. Lo mismo que se dijo en los días de compra. Si se reduce a 4 desviaciones estándar, por lo general será una noticia muy impactante o el precio puede bajar o subir a la cuarta desviación estándar para crear un perfil de reversión del mercado de la sesión de Nueva York. De acuerdo, tratando detalles con el rango de los operadores del Banco Central, el período de tiempo que marca el rango de los operadores del Banco Central es de 2 de la madrugada p.m. a 8 de la mañana p.m. hora de Nueva York. El rango ideal es menos de 40 pips. Preferiblemente, el rango no debe ser más de 20 a 30 pips en el rango total de alto a bajo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Entre las 2 de la madrugada p.m. y las 8 de la mañana p.m. hora de Nueva York, independientemente de dónde viva globalmente, debe encontrar donde indican sus gráficos de precios lo que se vería como la vela que comienza a las 2 de la madrugada p.m. y las 8 de la mañana m. en hora de Nueva York.
Entonces, para completar y evitar toda confusión, como todo lo demás que siempre enseño, averigüe cuál es la hora de Nueva York en el lugar geográfico en el que se encuentra, luego descubra cómo se ve eso en su plataforma para sus gráficos y delinee eso con una línea vertical con 2 de la madrugada p.m. Nueva York y 8 de la mañana p.m. Nueva York. Entre esas dos ventanas de tiempo, el máximo más alto en el mínimo más bajo, idealmente debería ser inferior a 40 pips, preferiblemente de 20 a 30 pips. Los rangos totales superiores a 30 pips pueden tender a ser proyecciones infructuosas. Ahora podemos usar el rango en pips calibrando de mayor a menor o usando la mecha, o alternativamente, podemos usar el rango en el cuerpo más alto y también en el cuerpo más bajo. Cualquiera que sea el precio de apertura o cierre más alto, y el precio de apertura o cierre más bajo entre las 8 de la mañana p.m. y las 2 de la mañana, hora de Nueva York. Ahora, obviamente necesitamos conocer el sesgo direccional para que esto nos ayude, por lo que debe usarse en conjunto para que nuestras proyecciones funcionen. La fuerza del rango de los operadores del Banco Central está ayudando en la selección del mínimo del día o del máximo del día. Eso es lo más importante como comerciante diario, en lo que podemos centrarnos, si podemos buscar el máximo o mínimo probable más alto del formulario de datos, o en términos de cuando los mercados son alcistas, estamos buscando el mínimo de los datos. Predominantemente en la sesión de Londres. Entonces, ¿dónde es más probable que ocurra ese mínimo y será en un día que sea muy favorable para que se desarrolle ese evento? Recuerde que dije muchas veces durante los últimos 7 años enseñando a Forex en línea que no opero todos los días. E incluso en esta tutoría ha visto que no es productivo tratar de operar todos los días de negociación. Pero hay momentos en los que vamos a aprender que hay mayores probabilidades de que se cumpla una condición para esa forma superior e inferior en Londres. Cuando tenemos estas condiciones, podemos entrar con una expectativa razonable de que tenemos una buena probabilidad más que la mayoría de los días de que se forme el máximo o mínimo en Londres, y podemos tener una idea aproximada de dónde se debe formar ese mínimo o máximo utilizando el centro. Rango de distribuidores bancarios. Por lo tanto, el enfoque principal de la gama de distribuidores del Banco Central es ayudarlo a encontrar el máximo o mínimo del día en las respectivas estancias de reparación alcistas. En otras palabras, si estamos impulsando el mercado en su conjunto, o si estamos buscando un tiro, una muerte para la semana, se espera que suba predominantemente para un cierre del viernes más alto que donde se abrió el domingo. Por ejemplo, si estamos buscando un disparo, una muerte en una semana alcista, buscaremos principalmente el mínimo del día en Londres todos los días y los martes, miércoles y jueves, preferiblemente esos días, pero podría ocurrir el lunes también. Pero estamos buscando lo más bajo del día, la forma en Londres en ese criterio, pero solo porque estamos buscando la forma más baja y ser un cierre alcista todos los días no significa que se establezca esta probabilidad más alta. Y podemos usar la gama esencial de agentes bancarios para ayudar a enmarcar ese contexto como lo haremos. Enseña en esta lección aquí. Pero estamos usando Wick en este ejemplo aquí. Entonces, cada uno de estos recuadros azules representa el rango de los operadores del Banco Central para ese día respectivo. Ahora, este gráfico representa el rango de agentes del Banco Central con el uso de los cuerpos. Ahora, tendré que admitirlo. Me gusta usar los cuerpos predominantemente porque las mechas siempre mostrarían un precio erróneo debido a su distribución a través de su corredor. Todo el mundo va a tener una disparidad entre su máximo y su mínimo en cada vela. Nunca va a estar de acuerdo. Entonces, lo que uso es la mayor parte del comercio, que es el cuerpo, eso en mi opinión, y no hay una panacea real para todo, terminar toda respuesta para esto, pero mis estudios de las últimas 2 décadas es y centrándonos principalmente en los cuerpos de las velas, nos acercaremos más a lo que está haciendo el dinero inteligente en términos relativos que si solo usamos la mecha. Ahora podemos obtener muchos comentarios en términos de lo que está haciendo el comercio minorista si estudiamos las mechas, pero si estudiamos los cuerpos de las velas y enmarcamos nuestros rangos con eso, obtendremos imágenes más claras sobre la distribución de la acumulación institucional. Los rangos serán cuando usemos el rango de ofertas del Banco Central. Entonces, como puede ver aquí, cada uno de estos rangos tiene sus respectivos rangos en términos de pips.
El primero es de 13 pips, el siguiente es de 58 pips. El siguiente es 19, y el último en este ejemplo tiene un rango de 16 pips. Entonces, usando los cuerpos, nos enfocaremos principalmente en eso. Ahora, antes de entrar en más detalles, quiero que piensen en que solo porque me gusta usar los cuerpos y creo que tiene la mayor ventaja, todavía tenemos que mirar los rangos con las mechas incluidas. Bueno. Así que echemos un vistazo más de cerca a cada ejemplo aquí. Para este primero, hemos replicado el rango de los operadores del Banco Central, la pequeña área sombreada en azul, y duplicamos ese rango y proyectamos hacia arriba una desviación estándar. Eso es lo que significa SD. Entonces, una desviación estándar y una segunda desviación estándar, que es básicamente el rango total de pip de los distribuidores del Banco Central, o en ese caso 13 pips. Agregamos 13 pips más y agregó 13 pips más para una desviación estándar total de 2. Fíjate cómo lleva su tasa 2, la máxima del día formada en Londres. Esa sesión en particular inmediatamente después del cierre del rango de operadores del Banco Central. Entonces, en otras palabras, a las 8 de la mañana p.m. comenzando el proyecto Asian Ranch, ese rango que creamos para los operadores del Banco Central oscila 2 desviaciones estándar hacia arriba, lo que nos da el máximo proyectado de Londres. Ahora, eso no significa que va a llamar al PIB. Puede estar un poco por encima, puede estar un poco por debajo, pero nos da un rango para buscar. El siguiente. En nuestro ejemplo aquí, el rango es de 58 pips. Ahora, esto es demasiado grande. Nuestras reglas establecen que queremos tener 40 pips menos, idealmente de 20 a 30 pips. Entonces, este día de negociación en particular, debemos permitir que el mercado haga lo que quiera. Si vamos a arrancar el cuero cabelludo, eso es otra, pero para el comercio diario, no podemos usar este criterio porque es un rango demasiado grande para los operadores del Banco Central. Y esto no es lo que enseñé en la enseñanza gratuita en mi canal de YouTube. Pero cuando se utilizan proyecciones de rango de intermediarios del Banco Central, máximos y mínimos, el criterio ideal es de 20 a 30. En términos de pips, no, generalmente tiene que ser menos de 40, pero los rangos ideales son de 20 a 30 pips de alto. Y la razón es si el rango diario promedio de la vela para el gráfico diario que está tratando es típicamente alrededor de 100 pips por ejemplo. Ahora bien, no siempre son 100 pips, pero me gusta usarlos como una cifra aproximada, regla general. Si tenemos 100 pips, un tercio de eso es alrededor de 33 pips. Es por eso que doy alrededor de 20 a 30 pips en el escenario ideal. Quiere ser menos de 40 pips por esa razón. Entonces, para que se desarrolle el concepto de poder 3, si somos alcistas, estamos buscando el precio de apertura y en el mercado negociar a la baja 20 a 30 pips, idealmente no más de 33 pips. Si cotiza más allá de eso, no queremos verlo comerciar más de 40 pips. No significa que no pueda. Pero los escenarios ideales, el menú desplegable desde el precio de apertura en los días de acumulación donde se forma el día por debajo y tenemos un cierre alcista más alto, estamos buscando ese menú desplegable de 20 a 30 pip, y podemos usar los operadores del Banco Central. Gamma para confirmar eso con otras cosas que enseñaremos en la próxima lección. El siguiente ejemplo aquí, tenemos una desviación estándar proyectada debajo. Y puede ver que casi alcanzamos eso, pero definitivamente estaba dentro de la primera desviación estándar, creando el mínimo del día y el precio se negocia de manera agresiva. En el siguiente ejemplo, teníamos una desviación estándar proyectada a continuación y una segunda desviación estándar proyectada a continuación. Así que ahora tenemos dos desviaciones estándar por debajo del rango de los operadores del Banco Central para este día, en particular, y nos lleva directamente al mínimo del día. Solo se alejó por un pip, bajó por debajo de un pip, y luego vimos la carga que forman en Londres. Mirando esto, obviamente, ya sabes, parece una retrospectiva y todo ese negocio, pero quiero que tengas en cuenta, cuando miramos el precio, tenemos que tener un sesgo. ¿Qué creemos que va a hacer el precio? ¿El precio subirá o bajará en los próximos 2 o 3 días? ¿Cuál es el precio más probable que va a hacer en el transcurso de esta semana actual o la próxima semana? ¿Va a subir más? ¿Va a bajar más? ¿Dónde estamos en temporada? ¿Estamos buscando precios alcistas o precios más bajos? ¿Dónde estamos en la trimestral? ¿Estamos en un cambio trimestral que está en marcha, que todavía se está desarrollando con precios alcistas, con arreglos de PD Premium que aún no se han cumplido? Si ese es el caso, entonces podríamos estar buscando escenarios para buscar compras. Así que estamos buscando arreglos de PD con descuento, estamos buscando razones para sugerir comprar en un rango de descuento.
Entonces, nuestra matriz de PDA nos ayudará a buscar razones para construir ideas que sean optimistas. Si buscamos esas ideas con la gama de distribuidores del Banco Central, junto con ellas, nos ayudará a reducir la hora del día en Londres y el abierto. Nos ayudará a enmarcar los puntos de entrada ideales. Entonces, si miramos el gráfico diario y vemos que el precio se negocia al alza en una matriz de PD Premium y los mercados son bajistas, estamos buscando precios más bajos para un escenario de un disparo, una muerte, buscando una semana cerrada más baja. Podríamos estar buscando una, 2 o 3 desviaciones estándar movidas más alto cuando el distribuidor del Banco Central entrena, es alrededor de 20 a 30 pips idealmente. Y si llevamos esa proyección a Londres, tenemos una gran ventaja de nuestro lado de que probablemente obtendremos el máximo del día en la sesión de Londres. Ahora agrega eso también con su expectativa de tendencias estacionales. Todas esas cosas comienzan a juntarse y dibujan una imagen más cercana de lo que es el flujo de órdenes institucionales y cómo IPTA mueve el precio. En la siguiente lección, entraremos en mayor detalle sobre cómo podemos elegir el máximo y el mínimo del día con esta información y con el rango de agentes.